Hola a todos, para mí es un gusto poder saludarlos a la distancia nuevamente. Mi nombre es Felipe Sila. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de administración de antimicrobianos, la cual va a ser dividida en dos partes la clase. En primera instancia vamos a hablar primeramente sobre los antibióticos y los distintos fármacos que se ocupan, con todas sus características. Y en la segunda fase vamos a hablar plenamente tal de distintas patologías infecciosas. Ante cualquier duda, mi correo está señalado y si no pueden escanear el código QR. En primera instancia, hablar sobre las aplicaciones de utilidad clínica que les van a servir mucho. Siempre recomendable ocupar Micromedics, la principal y la más válida información que van a encontrar a nivel mundial. Con respecto al uso de fármacos, vamos a tener estas tres aplicaciones: Drugs Interaction Compatibility, que van a ser para poder descargar en sus teléfonos móviles o tablet. O si quieren una información mucho más detallada, pueden ingresar directamente a la página de Micromedex usando ese usuario y contraseña. Los datos que están acá en paréntesis son las contraseñas que pueden utilizar para poder descargar las aplicaciones y no tenéis que hacer ningún pago. Otras aplicaciones que van a ser para la determinación de funciones orgánicas, tanto como función renal, ajuste de calcio por albúmina, entre otras alternativas. Va a ser Medical Pro, que está principalmente en iOS, QS Calculate, que está en Android y en iOS, y UpToDate, que está también en ambas plataformas. Con respecto plenamente tal de antibióticos, estas dos son las principales aplicaciones que van a encontrar ustedes siempre de sugerencia. Sanford es más ocupada a nivel mundial debido a que es gratis, sin embargo comete varios errores con respecto a las dosis, a los modelos PKPD que se sugieren para ajustar dependiendo del contexto de cada uno de los pacientes. A diferencia de Hopkins, que se paga, a diferencia del anterior, $30, pero una sola vez, y que se puede descargar del link que está acá detallado. Con eso pueden tener cualquiera de las dos opciones. Principalmente yo me voy a la segura con John Hopkins. Bueno, ¿qué es una infección? Sabemos que para comenzar, a nivel mundial se generan distintos tipos de muerte asociados a cuadros infecciosos. Destacar, por ejemplo, en este caso, la pandemia que actualmente se está viviendo a nivel mundial, pero que es por un virus. Pero cuando hablamos de bacterias, tenemos, por ejemplo, que en Estados Unidos 14.000 muertos anualmente se generan secundarios a la diarrea por Clostridium difficile. A nivel de la India, un niño muere cada 9 minutos a causa de la resistencia antimicrobiana, que es un tema no menor. Y así a nivel mundial podemos seguir categorizando distintas patologías infecciosas que llegan por una resistencia o por estas complicaciones infecciosas. Entonces siempre tener en consideración que esta triada es fundamental. La infección, contaminación y colonización son tres conceptos completamente distintos. La infección es un cuadro activo, la contaminación puede ser que fue mal tomada una muestra y la colonización es que puede estar el microorganismo pero sin tener un real patógeno real en el microorganismo. Esta curva ha tenido distintas variaciones a lo largo del tiempo. Destacar principalmente los conceptos. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la primera enfrentamiento que tiene nuestro organismo a un cuadro infeccioso. Este SIRS que se denomina, puede haber fiebre o hipotermia, cualquiera de los dos conceptos pueden haber, aumento de leucocitos o disminución también, aumento de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, disminución de la presión de oxígeno. Van a ser distintas categorizaciones que van a empezar a ocurrir en nuestro organismo, que cuando ya se enfrenta a un cuadro de infección focalizada en un propiamente tal, esto puede llevar a el daño de algún órgano. Entonces, últimamente es lo que me refería de que podía tener diferencias, es tanto el concepto de sepsis como sepsis severa que se ha ido actualizando poco a poco a nivel mundial. Pero destacar que un cuadro de infección más un SIRS va a llevar a un cuadro de sepsis y esta sepsis puede llevar hasta la muerte del paciente cuando ya vemos que el paciente está cursando también con hipotensión. Entonces, manifestaciones clínicas siempre:
fiebre, leucocitosis o leucopenia, como vimos, taquicardia, hiperglicemias en ausencia de diabetes, alteración mental. Estos pacientes pasan a tener cuadros de delirium también asociado o de confusión debido a la infección, aumento de parámetros inflamatorios, falla renal y la misma hipotensión finalmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos para seleccionar la terapia antimicrobiana? Hay que tener en consideración entonces también, asimismo, la triada, que no hay que seleccionar al paciente con respecto a sus características propias, al antibiótico debido a su llegada y a sus características de modelos PKPD, y que no todos los patógenos tienen los mismos perfiles de resistencia hacia los microorganismos. Entonces siempre hay que confirmar la infección con la toma de un cultivo, identificarlo con el antibiograma, con el cultivo apropiado, seleccionar la terapia asociada a la SIN que esté presente y siempre acotar el espectro a lo más cerrado posible y disminuir el uso de terapias de amplio espectro, debido a que estas fomentan la resistencia antimicrobiana. Y por último, mantener una monitorización de nuestro paciente con respecto a los parámetros inflamatorios, como también de la clínica misma. Entonces, factores sumamente importantes de conocer de nuestro paciente es la edad. Pacientes jóvenes responden distintos a pacientes adultos mayores, igual que las embarazadas también van a cursar con un estado de aumentos en las respuestas inflamatorias, como también del sistema inmune. La obesidad hace también de que el paciente disminuya la respuesta de las interleuquinas y por lo tanto tiene una respuesta disminuida, al igual que en un paciente diabético, ante un cuadro de infección. La función renal o hepática puede llevar a la acumulación de los fármacos y las terapias complementarias que pueden haber nos llevan a interacciones. Entonces, por ejemplo, una pregunta que puede haber siempre es qué antibiótico podemos utilizar en pacientes embarazadas. Aquí existen distintas alternativas, como les pueden ver ustedes, donde las comúnmente se utilizan son tanto la cefalosporina tercera generación como la ceftriaxona o la citromicina. Cualquiera de las dos alternativas son fármacos de amplia seguridad y uso a nivel mundial que permiten su ocupación en este tipo de pacientes. Entonces, factores de nuestro paciente que tengan antecedentes de alergias, por ejemplo, también a los antibióticos, el grado de la infección, si se contagió en el hospital o en su casa es completamente distinto porque los patógenos van a tener perfiles de resistencia completamente distintos. Y también podemos tener en consideración la adherencia. El paciente mientras esté en el hospital va a tener un 100% de adherencia porque se le van a estar dando los medicamentos, pero cuando se vaya de alta, y lo óptimo es que siempre el paciente se vaya de alta temprana y que complete su terapia antimicrobiana en el hogar, eso requiere siempre de una terapia que logre un 100% de adherencia y que el paciente cumpla para lograr la efectividad terapéutica. Algunos conceptos microbiológicos que a destacar: la CIM, que es la concentración más baja de un antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano, que es distinta a la CMB, que es la concentración que es capaz de eliminar una población. Un fármaco que es bactericida es que es capaz de matar a las bacterias, y un bacteriostático que inhibe la proliferación. Entonces, por ejemplo, ejemplos de bactericida: beta-lactámico siempre, aminoglicosio, metronidazol, quinolona. Y un ejemplo también podría ser la vancomicina, pero siempre es el que se logran ocupar bajo modelos PKPD, o sea, simulando dosis, ajustando según niveles plasmáticos, porque si no, la vancomicina termina siendo, por el tamaño de la molécula y por las distintas características que tiene el fármaco, un fármaco bacteriostático. Dentro de los bacteriostáticos, tetraciclina, macrólidos, linezolid y clorfenicol son algunos ejemplos. Acá también vamos a ver conceptos microbiológicos donde si el paciente no recibe un antibiótico, tiene un aumento exponencial de la cantidad de bacterias, como lo podemos ver aquí con el número de bacterias viables según el logaritmo versus el tiempo. Si recibe un fármaco bactericida es capaz de inhibir esa proliferación bacteriana, pero si recibe un fármaco como la tetraciclina, que es bacteriostático, va a inhibir la proliferación, pero va a seguir ahí la bacteria. Entonces, otros conceptos también, que no es lo mismo dar terapias de primera línea, de segunda o tercera línea. Uno siempre está hablando de primera línea porque tiene un espectro más acotado. Segunda línea, uno aumenta el espectro
o también tiene un efecto sobre la resistencia, y tercera línea porque ya son las últimas alternativas que nos van quedando. Por ejemplo, en el caso de las gram positivas, en un Staphylococcus aureus, la primera línea siempre va a ser cloxacinina o cefazolina, pero en caso de haber resistencia a esos fármacos, pasamos a ocupar la vancomicina o la teicoplanin. Y en caso de haber resistencia a la vanco y a la teicoplanin, tendríamos que pasar al linezolid y la daptomicina. Lo mismo en el caso de las gram negativas, como se les he señalado. Recordar que lo que hace la diferencia entre una bacteria gram positiva y la gram negativa son las membranas que van a tener en la pared externa, y por lo tanto eso es lo que les confiere la diferenciación entre una y la otra. También recordar de que los fármacos no todos tienen la misma solubilidad. De hecho, hay fármacos que pueden ser hidrofílicos o lipofílicos. Por lo tanto, por ejemplo, las fluoroquinolonas son lipofílicos y se acumulan bien en tejido, pero tienen una baja concentración en fármacos, en infecciones que puedan ser a nivel de líquido. Por ejemplo, una bacteremia. Las bacteremias por lo general responden mal a el uso de leofloxacino o ciprofloxacino, y en ese caso hay que ocupar otras alternativas. Entonces, como estábamos hablando, el tratamiento empírico va a ser siempre el tratamiento que yo quiero enfocar en general a una población. Por ejemplo, yo puedo decir que en Chile el Streptococcus pneumoniae responde a la ceftriaxona, y por lo tanto el tratamiento empírico que se le da a cualquier paciente en la urgencia es con ceftriaxona. En Argentina puede ser otro perfil, entonces ellos ocupan otro tratamiento empírico, pero todo se debe al perfil de eficacia y resistencia que haya en cada localidad. Entonces el tratamiento empírico depende de la localidad que estemos. Pero el tratamiento de primera línea va a ser siempre un tratamiento de el más acotado y el que logre la cobertura del paciente. Tratamiento de segunda y tercera, como estábamos hablando antes. El escalamiento es aumentar en el espectro, y el descalamiento es disminuir el espectro a lo más acotado con respecto a la patógeno cuando ya lo tenemos localizado. El escalamiento lo vamos a tener que hacer siempre en casos de que nosotros no conozcamos el patógeno, porque tal vez, por ejemplo, no tuvimos cultivo, y eso nos lleve a el uso de aumentar el espectro. Y el tratamiento sinérgico combinado va a ser siempre en caso de aumentar la eficacia para lograr compensar este cuadro infeccioso. Por ejemplo, cuando yo ocupo un aminoglicosio con una cefalosporina, logro hacer un efecto detergente sobre la pared de la bacteria, y eso va a permitir una mejor efectividad con respecto a la cefalosporina. Entonces, muchas veces las ITUs en pacientes jóvenes y sin falla renal, se deja una terapia combinada de micacina con ceftriaxona para lograr potenciar y compensar más rápido este cuadro infeccioso que está viviendo el paciente. Entonces, escenarios son múltiples, vamos a tener contextos que van a ser muy diversos, y por lo tanto siempre hay que tener esas consideraciones. No es lo mismo tratar a un paciente que esté infectado en el hogar que tratarlo en el hospital. No es lo mismo tratar a un paciente que tenga una inmunodeficiencia, si es joven o anciano, porque van a tener respuestas completamente distintas. Y también vamos a tener distinto a pacientes que ya tengan un primer episodio o una recurrencia del cuadro infeccioso, como también del uso previo de antibióticos. ¿Ok? Entonces, también recordar que es sumamente importante reconocer las patologías de base. Un paciente que tiene diabetes tiene una alta probabilidad de cursar con infecciones de peor impacto, debido a que disminuye el sistema inmune en estos pacientes. Van a haber pacientes que van a requerir un manejo quirúrgico porque el antibiótico no es capaz de eliminar a las bacterias, debido a que hay, por ejemplo, una colección, que es una acumulación de bacterias en un cierto órgano, y por lo tanto ahí vamos a necesitar de que el cirujano logre extraer esta acumulación de bacterias. No es lo mismo también tener pacientes que tengan una estratificación baja de riesgo a uno de alto riesgo, debido a que a mayor riesgo, mayor es la mortalidad que van a tener nuestros pacientes, y siempre brindar la mejor terapia de sostén. También otras consideraciones que hay que tener.
si es que el paciente requiere de sonda nasogástrica debido a que tiene un trastorno de deglución o está comprometido con conciencia, si es que tiene accesos venosos para poder inyectarle los fármacos o tener que administrárselos por catéter venoso central, su uso previo de fármacos también de antibióticos. Hay pacientes, por ejemplo, en el caso de las mujeres por las ITU, ocupan de forma reiterada el ciprofloxacino y finalmente se hacen resistentes a este fármaco. Y la disponibilidad, estamos claros de que no es lo mismo un hospital base que un hospital que esté en una población alejada normalmente de una ciudad importante, y por lo tanto los costos y la cobertura que van a tener de antibióticos va a ser distinta. Con respecto a los patógenos, siempre es muy importante conocer la CIM, que es la concentración mínima inhibitoria, que gracias a eso podemos ver el impacto real in vivo de la bacteria. No es lo mismo el in vitro que vamos a poder cultivar en un cierto agar o un cierto cultivo la bacteria y que esta va a decir si es sensible o resistente. Lo único que nos sirve a nosotros finalmente es la CIM. También no es lo mismo tratar una bacteria gram positiva que una negativa, el lugar de infección y la resistencia, o incluso que estén presentes bacterias que son formadoras de porinas, y eso permite que mantengan una mayor resistencia y sobrevivan de mejor forma a ambientes hostiles, como por ejemplo en el caso de la pseudomonas o la cinetobacter. Algunos ejemplos para que ustedes los vayan recordando: de las gram positivas, enterococo, streptococo y el staphylococcus aureus; de las gram negativas, el Escherichia coli, las Klebsiella, el Haemophilus, el Helicobacter, Pseudomonas; de las atípicas, Legionella, Mycoplasma, Clamidia. Por general, recordar que las atípicas van a estar presentes en los pacientes con patologías respiratorias, llámese EPOC, asma, fibrosis pulmonar; y anaerobios, que el más clásico es el Clostridium o los bacteroides y el Actinomyces. Para reconocer el patógeno tenemos que tomar cultivos, siempre tomar el cultivo primero antes de iniciar la terapia antimicrobiana, siempre. Entonces ahí vamos a tener distintos tipos de cultivos como salen acá mencionados, y con eso nosotros vamos a poder describir en el antibiograma cuál es la mejor terapia más acotada al patógeno que está presente. Si el paciente llega por una ITU y no se le toma el cultivo, el urocultivo, bueno, finalmente siempre les vamos a dejar ceftriaxona porque creemos que empíricamente funcionan toda en nuestra población, pero lamentablemente si es un paciente que ya recibió múltiples veces y no se le tomó el urocultivo y pasa a tener otra bacteria que es más resistente a la ceftriaxona, bueno, finalmente estaremos ocupando terapias que van a ser incluso no de segunda línea, sino que vamos a tener que pasar inmediatamente a tercera o última línea que vayan a presentar. Por lo tanto, eso aumenta también las complicaciones para nuestros pacientes, más reacciones adversas, más costo y más días de hospitalización. También recordar de que por cada hora que se atrasa el inicio de la terapia antimicrobiana aumenta la mortalidad. Por lo tanto, es sumamente importante de que cuando se reconoce que un paciente cursa con una patología infecciosa, inicie una terapia que sea apropiada. Acá tenemos un ejemplo de un cultivo de orina de segundo chorro, como pueden ver ustedes acá arriba, que resulta con el desarrollo de una Escherichia coli con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, y la cual tiene una sensibilidad múltiple a todos los antibióticos. Y uno podría decir, este patógeno es de la comunidad por el nivel de sensibilidad. A todo es sensible, todo se podría ocupar. Sin embargo, este es otro caso donde aquí no solamente va a estar el Escherichia coli, sino que también va a haber una Klebsiella pneumoniae, ambias ble, porque me lo están mencionando ahí, pero yo también me podría dar cuenta por el perfil de resistencia que está en el antibiograma, que lo vamos a ver más adelante, donde aquí sí aumenta los niveles de resistencia y por lo tanto me deja mucho más atado a cuáles son mis opciones reales de poder ocupar un antibiograma o un antibiótico según el antibiograma. Por lo tanto, es sumamente importante reconocer que no todas las terapias van a poder ser utilizadas, y por lo tanto este patógeno tiene mayor nivel de resistencia y hay que ser sumamente cuidadoso con la terapia que se le va a dejar. Factores del antibiótico: la concentración que hay en el tejido es sumamente importante. Yo necesito que se concentre de forma adecuada, que se logren los modelos PKPD que está para cada antibiótico, las dosis sean las óptimas según las características de nuestro paciente, prevenir la aparición de RAM y de toxicidad secundaria.
siempre ocupar el espectro más reducido. Si yo ocupo un fármaco que tenga un amplio espectro, por ejemplo, los carbapenémicos, voy a terminar generando resistencia a otras bacterias debido al uso inapropiado de carbapenémicos. Pero también hay que reconocer que muchas veces no me quedan otras alternativas y por último tengo que seguir utilizándolo. Pero tratar siempre lo posible. El paciente tiene otro fármaco útil. Bueno, voy a acotar el espectro. También la posibilidad de sinergias, ocupar siempre fármacos que por lo general sean bactericidas y que la SIM sea la apropiada para el uso del antibiótico. Entonces, como ejemplo, una pregunta que le podrían hacer: ¿cómo monitorizamos la terapia de un antibiótico? Siempre, 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 lo más importante de todas las opciones que salen acá va a ser la clínica del paciente. La clínica manda, la clínica es fundamental, la respuesta clínica del paciente va a ser la más importante. Y secundario a eso, puedo tomar niveles plasmáticos, sí, pero siempre lo más importante va a ser la clínica. El resto de los parámetros que son de laboratorio pueden estar alterados y que pueden tener respuestas a la clínica más tardía. Por ejemplo, la PCR en un adulto mayor se demora de 48 a 72 horas a disminuir, pero el paciente ya clínicamente se siente muy bien y eso es lo que importa. Otro ejemplo acá también tenemos de monitorización es cómo va disminuyendo progresivamente los parámetros inflamatorios tanto de leucocitos como de PCR. Pero también podemos tener que evaluar el fracaso terapéutico. ¿Y cuándo pensarlo? Cuando ya llevamos 48 72 horas de terapia antimicrobiana y tenemos una mala respuesta. Paciente persiste con fiebre y aumentos sostenidos de parámetros inflamatorios. Y en ese caso voy a tener que aumentar el espectro y voy a tener que escalar en la terapia antimicrobiana. Si estaba con ceftriaxona, voy a tener que pasar a ocupar piperacilina con tazobactam, por ejemplo, o con carbapenémico, o con colistin, y así sucesivamente hasta llegar a la alternativa más adecuada para nuestro paciente. Siempre también recordar de que no existen números mágicos, siempre hay que evaluar la clínica de nuestro paciente. Hay pacientes que responden a los 5, 7, 10, 15 días dependiendo de la evolución clínica, pero siempre la terapia a la actualidad que ha demostrado es lo más acotado posible. La neumonía a 5 días, tratar de sacarse ese pensamiento de que eran 7 días, sino que ahora a 5 días, pero también va a depender de las comorbilidades y el espectro clínico que va a tener nuestro paciente. Para conocer los perfiles de resistencia, tanto en América como en Europa existen institutos, por ejemplo en Estados Unidos existe el CLCI o en Europa el EUCAS, que lo que promueven es conocer los distintos puntos de corte asociados a cada patógeno con el antibiótico y la SIM. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la vancomicina siempre va a ser sensible a al Staphylococcus aureus, o la Staphylococcus aureus va a ser siempre sensible a la vancomicina si la SIM es de 1. Si la SIM es mayor a 2 o mayor a 1,5, la vancomicina no es útil. Y para eso, esos puntos de corte los podemos encontrar en estas dos fuentes bibliográficas. Con respecto a la resistencia antimicrobiana, sabemos que nosotros cuando a una población de microorganismos le damos un antibiótico, en una primera oportunidad vamos a lograr erradicar el patógeno. Sin embargo, van a haber algunas bacterias que ya van a tener algún perfil de resistencia o se van a ir haciendo resistentes. Y entre más se vaya ocupando el antibiótico, esos perfiles de resistencia se empiezan a traspasar entre cada una de las bacterias y eso van a ser finalmente una población que es resistente a los antibióticos. ¿Cómo logra ser finalmente una bacteria resistente? Por distintos medios, modificando la pared celular, inhibiendo los sitios de acción de los antibióticos, activando bombas de flujo como las porinas, también ocupando distintas formas de traspasar el material genético, como los plasmidios que pueden aparecer, que van a mantener esta información con el resto de la población de bacterias. También reconocer de que pacientes que pueden generar resistencias pueden ser secundarios al uso previo durante la hospitalización, como por el uso crónico durante toda su vida. Siempre hablamos de que el paciente va a tener un riesgo de tener infecciones asociadas a la atención de salud cuando ha estado hospitalizado y que ha estado más de 2 días hospitalizado en los últimos 90 días.
Entonces siempre sospechar, podría estar con alguna bacteria si es que estuvo hospitalizado hace 90 días. O sea, 3 meses es el punto de corte por lo general. O si estuvo con alguna diálisis, si estuvo en algunas otras consideraciones que salen aquí especificadas. También recordar de que la resistencia se debe también no solamente al uso en los seres humanos, sino que también por el uso indiscriminado tanto en animales, en alimentos, en la poca higiene que puede haber por parte de la ciudadanía, entre otras. Por lo tanto, es sumamente importante prevenir y acotar el uso de antibióticos. Aquí podemos ver cómo ya en el año 2015 teníamos este estudio publicado en la revista Nature que los perfiles de resistencia sobre la cefalosporina de tercera generación ya estaban claramente marcados en Norteamérica, Brasil, Asia, brutalmente, como lo podemos ver aquí en colores mucho más avanzados, como también en Europa. Cuando nos vamos ahora a las fluoroquinolonas, esto se hace aún más marcado, debido a que por lo general se sospecha o se supone que las fluoroquinolonas tienen un gran perfil de efectividad y de seguridad y por lo tanto se dejan mucho en todas las terapias por algún patógeno infeccioso. Cuando hablamos de carbapenémicos, que por lo general son la tercera línea de tratamiento, también vemos el mismo hecho. Norteamérica, Europa del Este por lo general por el uso indiscriminado o incluso en los movimientos no vacunas tienen mayores perfiles de resistencia. Y también en Asia. Entonces, recordar de que la industria farmacéutica ha disminuido progresivamente el desarrollo de nuevos antibióticos debido a que la demora en la síntesis de nuevas moléculas que permitan ser sensibles luego de haber pasado por todo el estudio van a generar que aparezcan nuevos perfiles de resistencia con respecto a estas bacterias que se llaman las escape. ¿Cuáles van a ser las escape? Los Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas enterobacter, que por lo general tienen rápidos métodos de generar resistencia y por lo tanto un fármaco que se estaba estudiando y que podía haber sido útil deja de serlo debido a que el enterococo mutó y finalmente pasa a ser resistente al fármaco que se está desarrollando. Por lo tanto, lo que se está haciendo actualmente es tratar de hacer fármacos con una actividad lo más sinérgica posible y también ocupando los modelos PKPD. También otros mecanismos de resistencia van a ser las BLE o los AMC, donde en las BLE, que van a ser las beta-lactamasas de espectro extendido, están presentes en un 19% de todos los casos relacionados a infecciones que son causadas por Enterobacter productoras de BLE en Estados Unidos, 23% de Klebsiella y 19% de E. coli. En Latinoamérica estos números no son muy distintos y cada vez que veamos una BLE, primero tenemos que verificar en el antibiograma que sea resistente a todas las cefalosporinas de tercera generación y por lo tanto nuestro tratamiento tiene que ser con carbapenémico o aminoglicosio. No existen otras alternativas porque todo el resto van a tener también mecanismos de resistencia paralela. Y con respecto a las AMC, existen este grupo de bacterias que son las Spice, que son la Serratia, Providencia, Proteus mirabilis, el Citrobacter, Enterobacter y la Morgani, que también son resistentes intrínsecamente a la cefalosporina de tercera generación. Pero muchas veces, por ejemplo, la Serratia sale que es sensible a la cefalosporina, a la ceftriaxona. Y muchos médicos o equipos tratantes dejan tratamiento con ceftriaxona. Y los 3 primeros días el paciente anda bien, pero al cuarto día empieza a hacer un quiebre clínico y aumenta los parámetros inflamatorios, se descompensa el paciente y tenemos que pasar a ocupar otra terapia. Entonces, por lo general, lo más seguro es que cada vez que vean bacterias inmediatamente de este grupo Spice más la Morganella, ocupar también carbapenémicos o aminoglicosios. Ese es el tratamiento más seguro y más eficaz. También de bacterias que son ampliamente resistentes tenemos el manejo de la pseudomona, que es comúnmente llamada PAE, donde la primera línea va a ser la ceftazidima,
después piperacina con tazobactam, amikacina o imipenem o meropenem. También podríamos ocupar ciprofloxacino y levofloxacino, que van a tener cobertura sobre las PAE, pero no se prefieren por la llegada y en los perfiles de resistencia que hay a nivel mundial, como lo estábamos hablando previamente. Aquí van a encontrar todas las alternativas que existen para el manejo de la pseudomonas, donde siempre preferir el uso de la ceftazidima, que es la primera línea de tratamiento. Con respecto a los antibióticos, tenemos distintos grupos farmacológicos, los cuales van a tener distintos tipos de mecanismos de acción. Unos van a inhibir la pared celular del microorganismo, otros van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos o inhibir las proteínas. Por lo general, el que inhibe las proteínas va a tener un efecto bacteriostático o inhibe la proliferación, pero no eliminar las bacterias, mientras que las fármacos que inhiben la síntesis de la pared o los ácidos nucleicos sí tienen un efecto con respecto a bactericida. Acá también van a encontrar un muy buen resumen con respecto a cada grupo farmacológico y también los espectros que van a encontrar. Por lo tanto, si ustedes tienen dudas en algún momento de que qué fármaco puede ser ocupado en caso de presentar un Staphylococcus aureus meticilino sensible, acá salen en este listado todos los fármacos que podrían ser utilizados. Siempre es una buena forma de recordatorio para tenerlo claro. Entonces, el tratamiento antimicrobiano, según todo lo que hemos conversado en estos primeros 30 minutos, tiene que tener la capacidad de lograr la eficacia clínica, de mantener la seguridad del paciente, prevenir la aparición de resistencia y ocupar fármacos que sean eficaces y por último disminuir los costos. Y para esto fueron desarrollados los modelos PKPD, debido a que no siempre se lograba la eficacia clínica de nuestros pacientes, que era nuestro real outcome. Y en los modelos PKPD relacionan tanto la farmacocinética, que es la distribución temporal del antibiótico en el cuerpo, como también la relación de la concentración y el efecto. Entonces, como pueden ver acá, como si fuera un dardo, yo puedo elegir un fármaco respecto a el antibiograma, pero no va a ser lo mismo si ocupo un correcto antibiótico por la concentración. Y también ajustarlo según las simulaciones clínicas me van a permitir llegar a un 100% de eficacia en la gran mayoría de las oportunidades. Entonces, como objetivo, aumentar la eficacia, evitar el efecto adverso, disminuir la generación de resistencia y el impacto farmacoeconómico, como estábamos hablando. Y para esto existen 3 modelos PKPD. Uno que van a ser concentración dependiente, que significa que entre más alta esté la concentración cuando se administra el fármaco van a ser más eficaces. Otros van a ser área bajo la curva sobre la SIM, que es por todo el tiempo que estén presentes en el torrente sanguíneo van a ser efectivos, y otros que van a ser entre más tiempo se administren van a ser más eficaces. Entonces, concentración dependiente, AUC sobre la SIM y tiempo dependiente. Todo esto se ha estudiado, estos datos ya tienen valores que son puntos de corte claramente y que se tienen que asegurar siempre en los pacientes que estén en unidades críticas, y que estos se pueden ir extrapolando estos datos a unidades de menor complejidad, pero siempre hay que tratar de lograr estos valores. Entonces, en las interpretaciones podemos tener, por ejemplo, un fármaco que partimos en la solubilidad, los hidrofílicos. De los hidrofílicos, un ejemplo de los tiempos dependientes van a ser los beta-lactámicos. Entonces, yo siempre cuando tenga un paciente que requiere el uso de beta-lactámico y esté cursando con una sepsis, la sepsis va a llevar a una disfunción renal. Eso va a disminuir la función renal probablemente tal con el clearance, y va a aumentar las concentraciones. Por lo tanto, yo siempre voy a tener que ajustar el fármaco para prevenir la toxicidad. También los beta-lactámicos, cuando cursan un paciente con una infección, va a aumentar la frecuencia cardíaca, que va a aumentar el clearance del fármaco y que va a disminuir la concentración del fármaco puramente tal cuando estamos en la fase más aguda del cuadro de la sepsis. Y así en cada uno de los casos vamos a tener que ir ajustando dependiendo de la realidad clínica y de las solubilidades que vamos a utilizar en cada uno de los casos.
Vamos a comenzar en primera instancia hablando sobre los tiempos dependientes. Acá tenemos los beta-lactámicos en general y el linezolid, donde, como les decía, lo que uno busca en los beta-lactámicos es lograr estos valores en el tiempo de administración de cada intervalo. Por ejemplo, que el tiempo esté sobre la CIM más del 50% de las veces en el caso de las penicilinas, la cefalosporina de un 60 a un 70 y de un 40% en el caso de los carbapenémicos. El porcentaje corresponde a las concentraciones plasmáticas del antibiótico sobre la CIM. Por lo tanto, por eso es tan importante de que se hagan infusiones prolongadas y varias veces en el día. Eso asegura la efectividad de la terapia. Entonces, por ejemplo, ¿qué intervención realizaría para favorecer la acción del antibiótico tiempo dependiente? Como les estaba diciendo yo, de estas 4 alternativas, que va a ser sugerir la administración una vez al día, no pasa a ser una buena alternativa por lo que estábamos hablando. Sugerir antibiótico en infusión prolongada podría ser, porque aumentamos los tiempos de infusión. Y sugerir dosis de carga y luego mantención no sería tan apropiado, porque vamos a llegar a concentraciones muy altas en algún momento, pero que al final no son las efectivas. Y sugerir intervalos más pequeños, bueno, pero no siempre administrarlo más veces en el día va a ser más efectivo, sino que el tiempo de la exposición del antibiótico es lo más relevante. Por lo tanto, en este caso, lo más importante es la infusión prolongada. Los betalactámicos, por lo tanto, recordar que tienen un efecto bactericida, requieren una fase de crecimiento activo del paciente, tienen un efecto postantibiótico. Los mecanismos de resistencia, por lo general, pueden ser la alteración de las porinas, bomba de flujo, acción de betalactamasas, cambio de afinidad de las PBP y las combinaciones que podrían llegar a aparecer. Estas son todas las alternativas que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de las penicilinas, que van a ir aumentando los espectros y que nos van a permitir hasta su uso tanto de gram positivo, gram negativo y cubrir pseudomonas. Cada uno lo vamos a ver acá detallado, tal como lo vimos en diapos anteriores, y que también tienen farmacocinéticas claras para cada uno, y por lo tanto no todos los fármacos se pueden equiparar, y por lo tanto uno no podría dar, por ejemplo, una piperacilina con tazobactam vía oral, debido a que la absorción es prácticamente nula, a diferencia de otros fármacos como la amoxicilina, que tiene hasta un 75% de absorción. La llegada de los betalactámicos es espectacular, penetran todos los tejidos, todos los órganos, por lo tanto nos podemos ocupar ampliamente en todo tipo de infecciones. Acá tenemos un caso. Gabriela es un paciente de 9 años con antecedente de asma desde los 3 años, en tratamiento con budesonida y salbutamol. Hace 2 días comienza con tratamiento de amoxicilina para una faringitis bacteriana. Al tercer día, Gabriela debuta con RATS generalizado, sueño, tos y dolor de garganta. Entonces, ¿cuál de los siguientes síntomas? Probablemente causado por la amoxicilina. Acá tenemos estas 4 alternativas que ustedes deberían pensar cuál es la que es secundaria. Y por lo general, por lo que estábamos hablando recién, el RATS es lo más común por lo causado por la amoxicilina. Entonces, de las reacciones adversas más comunes a la penicilina, recordar siempre urticaria, RATS, reacciones anafilácticas, gastrointestinales, neutropenia, anemia y plaquetopenia. Todas las que son hematológicas son muy raras, son casi infrecuentes, pero cuando aparecen pueden ser harta mortales, porque pueden desarrollar hasta un Steven Johnson los pacientes, y estos pacientes tienen una letalidad cercana al 90-100%. Con respecto a la cefalosporina, también tienen una excelente llegada, penetran todos los órganos, se pueden ocupar ampliamente, y cada una de las generaciones, como podemos ver acá con este diagrama, va teniendo distintos tipos de cobertura. En primera generación principalmente hacia gram positivo, y a lo largo de las generaciones se va haciendo más hacia gram negativo. Sin embargo, la quinta y la cuarta generación vuelven a tener espectro hacia gram positivo, y desde la tercera ya tenemos fármacos que son sensibles o tienen espectro sobre la pseudomonas. Pero recordar que ninguno de estos fármacos tienen capacidad de cubrir la legionela, la clamidia, que eran algunas de las bacterias atípicas. Acá recordar que dentro de la tercera generación está la ceftriaxona,
la ceftriaxona, la dosis por lo general van a ser 2 gramos al día. Pero ¿en qué paciente se va a preferir 1 gramo cada 12 horas? Que eso es una pregunta clave también, que es una otra alternativa. Cuando yo quiero realmente lograr el modelo PKPD, tengo que pensarlo en pacientes que están con un shock séptico o una sepsis severa o que están en una hipoalbuminemia, debido a que la ceftriaxona se une casi un 99% a la albúmina. Por lo tanto, en pacientes con hipoalbuminemia, para prevenir reacciones adversas, se prefiere bajar 1 gramo cada 12 horas o en pacientes que estén cursando con un shock séptico. La alternativa vía oral de la ceftriaxona va a ser la cefpodoxima. Por lo tanto, si yo tenía un paciente hospitalizado que estaba recibiendo ceftriaxona y lo quiero mandar de alta, pero no tengo ninguna alternativa porque no tengo un antibiograma, la mejor opción sería la cefpodoxima, debido a que tiene la misma cobertura, pero vía oral. También recordar de que existen profilaxis previo a las intervenciones quirúrgicas, que por lo general se hacen con cefazolina, para tener una cobertura de las bacterias que están en la piel, como el Staphylococcus epidermidis, que se tienen que realizar previo unas 4 horas antes del cuadro de intervención quirúrgica. También por el efecto que tienen los beta-lactámicos de tener un amplio espectro, pueden desarrollar una diarrea por Clostridium. ¿Y esto por qué? Porque como son capaces de inhibir o alterar bacterias gram positiva y gram negativa, es cuando el Clostridium se ve favorecido, debido a que es el único presente en el intestino y por lo tanto se desarrolla, tiene el riesgo de desarrollarse y de aparecer como una infección. Acá siempre recordar que los que están más comúnmente asociados son la clindamicina, los betalactámicos y las fluoroquinolonas, por ser de amplio espectro. Y también, como la diarrea por Clostridium son factores de riesgo, también cuando un paciente esté con estos antibióticos, evitar el uso de omeprazol y la ranitidina, que también aumentan la probabilidad de este tipo de infección. Acá tenemos otro caso. Carlos es un paciente con antecedentes de hipertensión, diabetes y alergia a las penicilinas. Hoy en el paciente es hospitalizado por infección en el tracto urinario, a la cual le quieren tratar con un betalactámico. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción terapéutica según los antecedentes de Carlos? Recordando que tiene este antecedente de alergia. Acá tenemos distintas alternativas y la más segura en este caso sería la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen alergia a las penicilinas son menos del 10% de la población y menos del 1% realmente tienen una interacción cruzada entre ceftriaxonas o cefalosporinas con las penicilinas. Por lo tanto, pasan a ser un fármaco plenamente seguro. Otras alternativas también van a ser ya de tercera línea, van a ser los carbapenémicos. Acá vamos a tener el imipenem, meropenem o ertapenem. Recordar que el IMI y el MERO tienen cobertura hacia gram positivo, gram negativo, Pseudomonas y Acinetobacter. A diferencia del ertapenem, que todo solamente tiene cobertura hacia gram positivo, gram negativo y anaerobio, que va a ser no van a cubrir finalmente Pseudomonas y Acinetobacter. Entonces esa es de gran utilidad para no generar desarrollo de resistencia y prevenir su uso solamente en casos de ese tipo de bacterias. También el ertapenem se puede dar endovenoso o intramuscular, a diferencia del imipenem y el meropenem, que siempre son endovenosos. Los carbapenémicos siempre van a ser la última línea de tratamiento por lo general, porque ya después lo único que nos queda es el colistin, y el colistin tiene altas tasas de falla terapéutica debido a las complejidades que tiene el antimicrobiano, pero también por los daños que genera en nuestro paciente. Entonces, los carbapenémicos siempre se van a dejar en infecciones severas, resistencia a tratamientos de primera o segunda línea, o sea, en caso de BLE, infecciones polimicrobianas, que no sabemos cuál es el agente que vamos a tener que cubrir y por lo tanto tenemos que ocupar fármacos que cubran gram positivo, negativo y anaerobio. Va a ser siempre una terapia empírica en pacientes que estén con shock, debido a que no conocemos el cuadro infeccioso inicial que esté generando esto, y el ertapenem puede ser ocupado a nivel ambulatorio intramuscular. También, debido a las tasas de resistencia que han ido apareciendo a nivel mundial, lo que se ha estado ocupando es asociar los carbapenémicos a inhibidores de la beta-lactamasa para mantener el espectro y por lo tanto seguir siendo útiles
debido a la falta de desarrollo de nuevos antibióticos que puedan seguir siendo efectivos. Recordar entonces el ertapenem, que tiene un espectro más acotado, no cubrir la Pseudomonas o la Cinetobacter, y que es una excelente alternativa terapéutica. RAM del escarabajo anémico, gastrointestinales, convulsiones y la hipersensibilidad cruzada con los betalactámicos. Cuando hablamos de las convulsiones, por lo general hablamos de que todos los carabanémicos pueden generar convulsiones. Sin embargo, reconocer de que todos los estudios, tal como se ve en este metaanálisis, cuando instauran el manejo con meropenem, que sería el que menos genera convulsiones, los estudios tienen poblaciones mucho más acotadas. Por lo tanto, y que tengan, por ejemplo, un TEC o alguna convulsión previa. Por lo tanto, con respecto al meropenem, puede ser un fármaco más seguro en caso de pacientes que tengan alguna patología neurológica y que se deja de que es el que menos disminuiría el umbral convulsivo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una alternativa terapéutica con piperacillin tazobactam, donde antiguamente se infundía en 30 minutos cada 6 horas. Después se pasó a infundir más veces pensando que iban a ser más efectivos y después se dieron cuenta que infundirlo más prolongado y 3 veces al día terminaba siendo más efectivo y lograba, por ejemplo, acá un 100% de efectividad hasta una SIM de 16, cosa que antes se cortaba en una SIM de 2. Por lo tanto, ahí es donde pudimos empezar a reconocer de que las infusiones prolongadas son de gran utilidad en los betalactámicos. Y esto está demostrado en distintos estudios que han logrado disminuir mortalidad y también el impacto clínico de nuestros pacientes. Con respecto a los inhibidores de la beta-lactamasas, recuerdan que está el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, que todos estos fármacos permiten entonces darle nuevamente una utilidad a fármacos que antiguamente pasaban a ser resistentes y que la gracia es que cubren también anaerobios. Por lo tanto, cuando estoy dándole a un paciente amoxicilina con ácido clavulánico, también estoy cubriendo anaerobios. ¿Ok? Entonces, recordar ese contexto. Acá tenemos algunas dosis ajustadas por función renal y el tiempo de infusión según lo que publica UpToDate. Sin embargo, esta información siempre hay que estar constantemente chequeándola por las actualizaciones que pueden llegar a haber. Entonces, en general, como administrar los betalactámicos, están estas sugerencias, por ejemplo, la piperacillina tazobactam, disolverla en 100 cc de suero fisiológico, infundirla en 4 horas, y así en cada caso para lograr la mayor efectividad y prevenir complicaciones de nuestros pacientes. Estos fármacos van a ser sensibles a 25 grados Celsius, que no siempre se cumple en los distintos servicios clínicos, por distintas horas. Por ejemplo, la ampicilina puede ser hasta 8 horas, se puede mantener a 25 grados Celsius. Por ende, es sumamente importante administrarla inmediatamente luego que el enfermero prepare la solución. Con respecto a lo que estábamos hablando previamente, las alergias a los antimicrobianos, este estudio fue publicado en el New England en el año 2019. Pudimos ver de que menos del 10% de la población realmente tenía algún grado de alergia realmente a la penicilina y menos del 1% la tenía también hacia la cefalosporina. Entonces existen distintos mecanismos que aquí salen detallados que ustedes pueden analizar de cómo se van a generar los distintos grados de complicaciones secundarias a la alergia y que lo que se hace en caso de necesitar y desensibilizar al paciente son estos métodos de protocolo donde en forma progresiva se le va dando al paciente estando hospitalizado o en una unidad ambulatoria, pero también bajo supervisación, se le va administrando el fármaco en distintas concentraciones hasta lograr la que al paciente va a requerir para hacerlo desensibilizado y con esto lograr la eficacia terapéutica. Pero en caso de que el paciente no logre eso, recordad que tenemos las quinolonas y los macrólidos como alternativas terapéuticas
para pacientes con alergia a las penicilinas. Otro grupo farmacológico van a ser las concentraciones dependientes, donde acá el más simbólico son los aminoglicósidos, y que lo que importa principalmente es que la concentración cuando se infunde el fármaco sea la más alta posible. ¿Cuánto? De 8 a 10 veces el valor de la SIM. Por ejemplo, si la SIM es 1, ojalá que la concentración del aminoglicósido sea 10 veces más que 1. O sea, 10. Y así sucesivamente, pero siempre lograr de 8 a 10 veces la concentración mínima inhibitoria. Entonces, ¿qué intervalo realizaría para este caso? Son las mismas alternativas que vimos en la vez anterior para los tiempos dependientes, pero en este caso es la concentración dependiente. Entonces, la que se podría ocupar es la administración una vez al día en infusiones de 30 a 60 minutos. Podría ser una alternativa. Sugerir administración de infusiones continuas no valdría la pena porque eso estaríamos hablando prácticamente de los tiempos dependientes. Intervalos más pequeños tampoco se verían beneficiados, y dar dosis de carga tampoco, porque lo que buscamos es una concentración única en el día que sea alta, 8 a 10 veces sobre la 100. Por lo tanto, la alternativa A sería la correcta. De los aminoglicósidos, recordar que van a tener su efecto bactericida sobre la unidad 30S, van a tener un amplio espectro de acción que retarden la aparición de cepas resistentes, y siempre dar en dosis única. Aquí de las alternativas, las más utilizadas, amikacina, gentamicina, tobramicina, que van quedando principalmente para el uso de conjuntivitis, o las otras que podrían ser la canamicina o la neomicina. Estos fármacos van a tener, como dijimos, un amplio espectro de acción, principalmente hacia gram negativos, cocáceas gram positivas sensibles, y que tienen buena llegada, pero hacia tejido que sea líquido. Son hidrofílicos estos fármacos, por lo tanto tienen mala penetración sobre el pulmón o patógenos en la piel. Esto va a ser un buen fármaco en casos de bacteremia o de ITU. En esos casos andan muy bien estos fármacos. Como vemos acá en este gráfico, se vio que la eficacia clínica se lograba cuando la concentración plasmática del fármaco es 8 a 10 veces sobre la SIM. Y que también recordar de que al administrar una sola vez el antibiótico, como vemos acá, tiene un efecto también postantibiótico que sigue siendo efectivo luego de su administración, por lo tanto mantiene una eficacia terapéutica hasta las 24 horas, a diferencia de cuando se administraba cada 8 horas la amikacina, y finalmente lo único que veíamos era reacciones adversas. Entonces, ¿en qué casos se van a ocupar? Tratamiento sinérgico con beta-lactámicos en endocarditis, infecciones atípicas, en ITU o infecciones respiratorias, pero a nivel nebulizado. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas más comunes? Neurotoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Eso es lo que siempre hay que estar en consideración. ¿Y cómo lo podemos prevenir esto? En ocupar terapias que sean lo más acortadas posible. Menos de 5 días el fármaco no se acumula y por lo tanto se logra la mejor exposición a la efectividad clínica en caso de ocupar un aminoglicósido. Y siempre ocuparlo una vez al día. Eso previene la toxicidad del aminoglicósido. Y las 3 administraciones van a ser las siguientes en el caso de la amikacina. Puede ser endovenosa, que es la clásica, con dosis de 15 miligramos por kilo. Intramuscular, en caso de no haber vías endovenosas, de 7,5 miligramos por kilo día. Y en caso de una neumonía, que por ejemplo hay una PAE que es sensible, se puede dar nebulizada, pero ojo, la nebulización con amikacina puede generar broncoespasmo. Entonces, si el paciente llega a cursar con broncoespasmo, se suspende la nebulización, pero se podría ocupar. Y se ocupa porque tiene una pobre llegada al parenquima pulmonar si se hace en forma endovenosa. Entonces, si el paciente está recibiendo solamente la amikacina, son 500 miligramos cada 12 horas. Y si está asociada a una terapia endovenosa, por ejemplo con carbapenémico, se ocupa 100 miligramos cada 12 horas nebulizada.
Acá también las mismas características que estábamos hablando antes. Se puede administrar la micacina y la gentamicina en 250 cc de suero fisiológico o glucosado. También se podría pasar en 100 cc en caso de restricción de volumen y administrarlo de 30 a 1 hora para favorecer el modelo PKPD. Y evitar la infusión en conjunto con beta-lactámico por la misma vía para prevenir complicaciones secundarias y mantener la mayor efectividad. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la administración de amicacina en un paciente donde se evalúa su nivel plasmático, donde tiene un valor de 10, que es un nivel predosis, y siempre lo que uno busca es que antes de la siguiente dosis para administrar el fármaco esté siempre el nivel menor a 5, porque eso se ha logrado determinar que valores menores a 5, incluso menores a 2, es cuando el paciente se hace indetectable o que previene la aparición de toxicidad o de acumulación del fármaco. Entonces, en este caso, al paciente no se le volvió a administrar la micacina debido a que tenía un valor mayor a 5. Este otro son niveles post-dosis, donde el nivel plasmático era de 8 a 10 veces el valor de la SIM y por lo tanto se lograba la efectividad terapéutica de nuestra terapia. Con respecto a otros fármacos que también podrían estar en este grupo son las quinolonas. Aquí principalmente las que más conocemos son de segunda generación, el ciprofloxacino, y de tercera tenemos el levofloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, donde cada una va a tener un aumento en la cobertura, como podemos ver acá, de gran negativo, más cocáceas gran positiva y también llegando hasta agentes atípicos y anaerobios. Las fluoroquinolonas, como hablamos previamente, son fármacos que tienen una muy buena utilización en nivel global debido a su eficacia y a bajos niveles de resistencia con respecto a la aparición de RAM, perdón, no de resistencia, pero sin embargo han habido progresivamente mayores tasas de resistencia. Tienen muy buena llegada a los tejidos y que son una opción muy viable en caso de la switch therapy o paso a vía oral. Las quinolonas tienen muy buena llegada a tejido, mala llegada, por ejemplo, a infecciones donde haya líquido, o una bacteremia no va a ser una elección de ningún tipo de quinolona. Y acá tenemos un ejemplo: Mactina, una mujer de 55 años con antecedentes de hipertensión, anemia ferropívica y baja de peso. Usa para sus enfermedades sulfato ferroso, polivitamínico y enalapril 10 miligramos cada 12 horas. Hoy acude a la urgencia por ardor al orinar y orina de mal olor. Le diagnostican una cistitis, por lo cual le indican ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, vía oral. ¿Qué problema de salud potencial podría ocurrir en esta paciente? La alternativa A: prolongación de intervalo QT, hipotensión, hipocalemia, complicaciones de infección urinaria o intoxicación. Recordar de que este tipo de fármacos, como son las quinolonas, pueden interaccionar con el resto de las terapias. Y este paciente estaba recibiendo también sulfato ferroso, polivitamínico y enalapril. Y con respecto al sulfato ferroso existe, y también aparte de la interacción, también está detallado de que este grupo farmacológico que son las quinolonas prolongan el intervalo QT. Por lo tanto, esa podría ser un problema potencial y habría que sugerir a este tipo de pacientes de que se tome un electrocardiograma si es que estuviese hospitalizado. ¿Qué intervenciones realizaría usted para evitar este problema? Por ejemplo, sugerir la suspensión del sulfato ferroso, suspensión del polivitamínico, sugerir la distanciar 4 horas la administración del ciprofloxacino, el polivitamínico, del sulfato ferroso, cambiar el antibiótico o por último distanciar 1 hora la administración del sulfato ferroso y el polivitamínico. En este caso, por lo general, lo que uno debería hacer para prevenir la aparición, como era una interacción del fármaco con otras alternativas terapéuticas, siempre se busca distanciar los horarios en 4 horas con respecto a las quinolonas. Entonces, siempre ojo con las interacciones fármaco-alimento como fármaco-fármaco, que pueden llevar a mayores complicaciones por acumulación del fármaco, como también disminución en la eficacia. Existen distintos
grupo farmacológico, como estábamos hablando, con sus características farmacocinéticas y donde siempre hay que ajustar estos fármacos según función renal para prevenir la prolongación del intervalo QT. Otras alternativas, por último, estamos hablando del AUC sobre la SIM, donde aquí tenemos la vancomicina, tetraciclina, macrólidos, la ciprofloxacino. ¿Qué intervención realizaría usted para favorecer? Son las mismas alternativas que vimos anteriormente y como vemos, el AUC sobre la SIM lo que busca es estar el mayor tiempo posible sobre la SIM y con concentraciones plasmáticas adecuadas. Y para esto se van a lograr entonces dando dosis de carga y luego de mantención. Algunos casos de este grupo vamos a tener la eritromicina, claritromicina y acitromicina. La eritromicina ya prácticamente está en desuso debido a sus reacciones adversas gastrointestinales, la diarrea que genera. Entonces se deja en pacientes con constipación que queremos promover su motilidad gastrointestinal. Y por último entonces va a estar la claritromicina y acitromicina como de utilidad. Tienen muy buena llegada a todo lo que es tejido, no a los líquidos. Por lo tanto, ahí van a estar su nicho. Acá tenemos otro caso, MMM, mujer de 62 años con antecedente de hipertensión arterial, tratada con enalapril, insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 3, en tratamiento con atenolol y espironolactona y además tiene fibrilación auricular en tratamiento con warfarina. La paciente es llevada al servicio de urgencia hace 2 días por un cuadro de 3 deposiciones líquidas asociadas a dolor abdominal. En la urgencia se le realiza un examen donde destaca una PCR, proteína C reactiva de 201, leucocito aumentado, INR de 2,2 y toxina para Clostridium difficile. Por lo cual se inicia el tratamiento con claritromicina 500 cada 12 horas, vía oral, pensando que es una diarrea infecciosa. Además se le administró suero fisiológico, pargeverina, 40 gotas cada 12 horas, manteniendo la terapia de base del paciente. Entonces, ¿qué problema de salud de carácter potencial podría aparecer por el uso de la claritromicina? Sangrado, ACV, constipación, prolongación del QT o convulsiones. Estos fármacos, similares a los anteriores, al caso de las quinolonas, también pueden prolongar el QT, por lo tanto, siempre monitorizar con un electrocardiograma cuando estén recibiendo este tipo de pacientes. También recordar de que los macrólidos tienen mayores interacciones cuando estamos hablando a nivel de citocromo. Por lo tanto, preferir siempre el uso de la acitromicina, que es la que menor tiene interacciones a nivel hepático. Y que recordar que también la claritromicina requiere ajuste de función renal, a diferencia de la acitromicina que no se tiene que ajustar según función renal. Con respecto a los glicopéptidos, acá vamos a tener dos alternativas terapéuticas que van a ser tanto la vancomicina como la tecoplanina. Van a ser de uso en caso de Staphylococcus o Enterococcus meticilino resistentes. Ese va a ser su nicho. Pueden generarse resistencia a estos fármacos debido a mutaciones o transmisión de plasmidios que van a generar la resistencia a este grupo farmacológico. Tenemos la vancomicina y la tecoplanina entonces como alternativa. Por lo general se va a dejar la vancomicina en casi todos los casos, pero en algunos laboratorios de microbiología se logra hacer estos estudios de resistencia en caso de que haya resistencia a vancomicina para ver si es que la tecoplanina puede ser útil debido a que el fármaco, la especie, que puede ser un enterococo, un estafilococo, pueden tener este nivel de resistencia y con eso vamos a ver si es que se puede ocupar la vancomicina o la tecoplanina como alternativas terapéuticas. La vancomicina nunca va a ser de primera línea, siempre va a ser de segunda. Tiene una llegada muy errática al tejido, es muy variada. Se va a ocupar siempre en infecciones por enterococo resistencia a beta-lactamasa o en SAM-R, en Clostridium o un tratamiento empírico en caso de sospechar de un SAM-R en la UCI. Como decíamos, la distribución de la vancomicina es súper errática, llega a menos del 10% al sistema nervioso central, en infecciones en hueso de un 7 a un 13%, en grasa hasta un 14%, en tejido pulmonar casi un 25% y muchas veces dejamos vancomicina pensando en un SAM-R a nivel pulmonar. Entonces, por eso mismo que los modelos PKPD son fundamentales para lograr la optimización de estos fármacos. ¿Y qué se ha visto? Que a la vancomicina tenemos que lograr niveles de 15 a 20 para lograr la eficacia terapéutica, como también un AUC sobre la SIM mayor a 400.
esos dos contextos se tienen que lograr. De hecho, se ha visto últimamente de que el AUC sobre la SIM incluso es mucho un predictor más específico y más preponderante sobre los niveles de el paciente con respecto a la vancomicina. Por ejemplo, un paciente puede tener un nivel de 10, pero es una UC mayor a 400, y el paciente por lo general va a lograr la eficacia terapéutica. Entonces, por lo general tratar de lograr estas dos asociaciones, pero siempre fijarse en el AUC sobre la SIM. Entonces, ¿pero qué casos deberíamos llegar sí o sí a niveles de 15 a 20? En caso de bacteremia, endocarditis, osteomelitis, neumonía o meningitis. Y esto es debido a la pobre llegada que va a haber de la vancomicina en cada una de estas infecciones. Para las otras patologías, ya con niveles sobre 10 a 15, el tratamiento va a ser efectivo. Y en caso de infecciones por coagulasa negativo, no requieren monitorizar con niveles de vancomicina para lograr la eficacia, debido a que los coagulasa negativos, como en el caso de la epidermidis, no diseminan y por lo tanto tienen un menor rol patógeno. Acá también tenemos lo que se está haciendo últimamente, es dejar bombas de infusión continua de vancomicina para favorecer la eficacia clínica y lograr ajustes terapéuticos y preveniendo daño a nivel renal. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, una alternativa de que tenemos un paciente que está recibiendo 1 gramo cada 24 horas, donde podemos ver de que el AUC sobre la SIM, que es mayor a 400, se logra recién después de las 72 horas. O sea, después de 3 días recién logró la eficacia terapéutica que estábamos hablando. Sin embargo, si a este paciente se lo hubiese cargado y se lo hubiese dejado al mismo gramo cada 24 horas, desde el día 1 logramos la eficacia terapéutica debido a que teníamos una UC mayor a 400 y con niveles plasmáticos adecuados. Por lo tanto, esa es la importancia de cargar con vancomicina y también ajustarlo según niveles plasmáticos. Acá tenemos una diapo donde tenemos un paciente de 69 años, hombre de 70 kilos, 1,75 m, donde se simuló en el software TMS, el cual nos permite ajustar a la realidad clínica del paciente cuál va a ser lo más adecuado para su dosificación. Por ejemplo, en este caso tenía una CREA de 1,4 y eso le da 49 ml minutos. La dosis que se le estaba proponiendo a este paciente era 1 gramo cada 48 horas. ¿Y eso qué lograba? Niveles plasmáticos de 3 y una UC de 197. Sin embargo, a este mismo paciente se le ajustó la dosis a 1,5 gramos cada 24 horas y fíjense de que pasamos de una UC de 591 y niveles plasmáticos de 15. Por lo tanto, logramos la eficacia terapéutica que estábamos buscando. Entonces, siempre recordar que los niveles terapéuticos sobre 20 promueven la nefrotoxicidad y la toxicidad general secundaria a la vancomicina. Y que la velocidad de infusión de la vancomicina tiene que ser 10 miligramos por kilo hora. No puede ser más rápido que eso, si no va a aparecer el síndrome de hombro rojo, como lo podemos ver acá en estas imágenes de pacientes que se les pasó más rápido que lo que requerían. Muchas veces uno habla que es 1 gramo por hora, pero lo óptimo es 10 miligramos por kilo hora. Entonces, conducta sugerida dependiendo de los niveles plasmáticos. Si el nivel plasmático es menor a 10, por lo general se sugiere aumentar 500 miligramos la dosis que estaba recibiendo. Si el nivel está entre 10 y 20, evaluar la condición clínica. Tal vez no requiere llegar a 15 a 20. Si el nivel está entre 20 y 30, disminuir en 500 miligramos la dosis, y si los valores están mayores a 30, suspender el fármaco y tomar un nuevo nivel plasmático antes de reiniciar la vancomicina. Casos especiales que siempre van a ver: pacientes que estén en anuria o en pacientes que estén en la diálisis, debido a que estos pacientes siempre van a acumular aún más la vancomicina. Y recordar que la reacción adversa de la vancomicina no solamente va a ser falla renal, sino que también puede ser daño hematológico, ototoxicidad, entre otras.
Acá podemos ver que un paciente que va a la diálisis es capaz de 4 horas remover hasta un 30% de la vancomicina durante este proceso. Por lo tanto, es sumamente importante reconocer cuál es el nivel plasmático post la diálisis para dar una dosis de soporte y mantener la eficacia terapéutica de nuestros fármacos. Entonces, con respecto a los niveles plasmáticos, ¿cuándo se deberían tomar? Si el paciente se carga, deberían ser antes de la tercera dosis. Si el paciente no se carga, deberían ser antes de la cuarta dosis. Recordemos que son dosis, no son días de tratamiento. Eso quiere decir, si se carga un día, por ejemplo, un lunes en la mañana, la siguiente dosis va a depender con respecto a la función renal. Si asumimos que está buena la función renal, se le va a dejar la vancomicina cada 12 horas, por lo general. Entonces, se le cargó en la mañana del lunes, en la tarde se le va a dar la segunda dosis y al día siguiente, el martes en la mañana, antes de la tercera dosis, ahí se le debería tomar el nivel plasmático. En caso de que no se cargue, el paciente va a recibir el día lunes, en la mañana, la primera dosis, el martes, el lunes en la tarde la segunda, el martes en la mañana la tercera, y antes de la cuarta, pensando que tiene buena función renal, va a tener su nivel plasmático. ¿Por qué hacer esto? Por la distribución que tiene la vancomicina. La vancomicina es capaz de penetrar y tiene un comportamiento tricompartimental que se le denomina, que por lo tanto se va a ir infundiendo a los distintos tejidos de nuestro organismo y por lo tanto tomarlo en otros momentos que no sean esto, vamos a medir valores que no son los que están estables en nuestro paciente. ¿Cuándo entonces tomar el nivel? Por lo general se sugiere de 30 minutos antes de la siguiente administración. Eso siempre es sumamente importante. Reconocer también de que hay que tener esta conducta de manejo. Por ejemplo, en pacientes que estén recibiendo tratamiento antimicrobiano, uno podría descalar o suspender la terapia con gran positivo si es que en el antibiograma no se desarrolló nada en 48 horas o en 4 días sobre gram negativos, porque con eso ya podemos suspender la terapia debido a que tal vez el cuadro que presentó el paciente no era por una infección, sino que era por otro cuadro y que nosotros pensamos que pudo haber sido algo infeccioso, que es lo más común, pero no siempre puede llegar a ocurrir. Acá les presento un estudio que es sobre los Staphylococcus coagulasa negativo que estábamos hablando antes, que algunas alternativas son el Staphylococcus epidermidis, Hemolyticus, Caprae, entre otros, o el Hominis, donde se vio que estos fármacos, estos patógenos no diseminan, por lo tanto, en estos no se requiere niveles plasmáticos de 15 a 20. Todo nivel va a ser efectivo y los niveles plasmáticos que se van a monitorizar van a ser solamente para prevenir intoxicaciones o RAM por la vancomicina porque el nivel esté sobre 20. Por lo tanto, en este paciente yo siempre voy a estar contento con los niveles plasmáticos que tenga hasta 20. Sobre eso vamos a suspender o ajustar la terapia. Acá tenemos algunas conductas de manejo donde este paciente tenía niveles de 45 y se decidió suspender la vancomicina hasta tener niveles plasmáticos entre 15 y 20. Acá se aumentó la dosis de vancomicina sin superar los 3 gramos debido a que el paciente tenía niveles de 10. Este otro contexto tenía niveles de 1.9 un paciente que no tenía falla renal y que se decidió aumentar la dosis, ocupar bombas de infusión continua de vancomicina y evaluar las causas de la poliuria que disminuían los niveles de plasmáticos de vancomicina. Y con esto se logró niveles de 15 a 20 al día siguiente. Acá tenemos otra alternativa donde se buscó disminuir la dosis de la vancomicina debido a que estaba en 23, estaba levemente pasado, pero para prevenir reacciones adversas al fármaco. Otro contexto, acá también se buscó suspender la vancomicina hasta lograr niveles entre 15 y 20. Y por último, recordar la terapia secuencial o switch therapy,
donde un paciente puede tener un deterioro clínico por un cuadro infeccioso que va a empezar a recibir tratamiento y este paciente va a ir mejorando con el transcurso del tiempo y donde yo tengo que evaluar la recuperación de nuestro paciente secundario al recibir el tratamiento. Y aquí existe una fase de estabilidad clínica que se logra y que se podría al paciente enviar a la casa. ¿Para qué? Para que complete el tratamiento antimicrobiano y ahí logre la mejoría definitiva. Y que por lo general se ha visto que esta mejoría se obtiene de mejor forma cuando el paciente está en su domicilio. Entonces, recordar de que cada día de hospitalización tiene un costo. Estos son un ejemplo del Hospital Barros Luco, donde solamente el día cama, la cama propiamente tal, sin la intervención del técnico en enfermería, ni el superior, la enfermera, el médico y el resto de los estamentos, solamente la cama vale 36.000. El día UTI, 73.000. El día UCI, 151.000. Por lo general se denomina que un día de cama UCI vale 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, si yo al paciente logro reconocerlo, que está en una mejoría y que logró una estabilidad hemodinámica, se logra hacer un paso de la terapia a una terapia de endovenosa a vía oral. Pero para esto se tienen que lograr que tras de 72 horas de tratamiento endovenoso el paciente tenga la capacidad de deglutir, tenga un gastrointestinal funcional, no tenga ni vómitos, ni náuseas, ni diarrea, esté estable clínicamente y con disminución de los parámetros inflamatorios. Con eso, yo ya me puedo decir, ok, puedo seleccionar una terapia vía oral y con eso mandarlo de alta al paciente o trasladarlo a otro servicio. Y en ese caso tengo que seleccionar el antimicrobiano con formulación oral disponible. Similar espectro, no puedo disminuir el espectro porque el espectro que yo le estaba dando, por ejemplo, con la ceftriaxona, tengo que mantenerlo porque eso fue lo que funcionó con mi paciente. Si disminuyo, tal vez no estoy cubriendo todos los patógenos que podrían estar causando la infección. Que tenga una alta biodisponibilidad y elevadas concentraciones sistémicas y tisulares. Algunos ejemplos, lo que hablábamos previamente, la cepodoxima, que es lo mismo, tiene la misma cobertura que la ceftriaxona, donde el tratamiento para 7 días tiene un costo de 30.000 pesos. Por lo tanto, si comparamos solamente en números, 7 días de tratamiento con cepodoxima en el hogar del paciente, estando cuidado con su familia o en su entorno, va a ser mucho más costo beneficioso que tenerlo en el hospital, donde el paciente muchas veces no tienen visita o están restringidas por pandemia o están incómodos, entre otras variables. También otras opciones tenemos el amoxiclavulánico, el ciprofloxacino, el levofloxacino o el mismo fluconazol en caso de infecciones por hongos. Y con respecto a la prevención, recordar siempre el lavado de manos, tener estos 2 minutos de lavado de manos, lavarse siempre las manos antes de intervenir con el paciente, durante, si se intervino también, y post intervención. Y en el caso, por ejemplo, de infecciones para los mismos pacientes, en el caso de la ITU, siempre sugerir al paciente que tenga altos consumos de líquido, que no trate de aguantar la orina, siempre vaya al baño, mantener una higiene genital pre y postcoital, evitar el uso rutinario de desodorantes íntimos, duchas vaginales, entre otras, porque eso afecta la flora o la microbiota de la misma vagina, que previene la aparición de infecciones, entre otras. ¿Ok? Entonces, eso sería la primera parte de la administración de antimicrobiana. Muchas gracias.